Génesis 21, por favor. Estamos leyendo en la versión de las Américas. El nacimiento de Isaac. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació por medio de Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a Isaac como Dios le había mandado, y Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro, y le dio al muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de unos arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que yo te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo a Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto,
ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se lo dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham le respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Berseba, porque ahí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba. Se levantó Abimelech con Ficol, el jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Amén. Vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor hasta ahí en esta hora. Dejen su señal en el capítulo 22. En nuestra próxima reunión entraremos a la lectura desde ese capítulo. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta hora quiero hablarles de un tema tal vez muy básico, pero muy importante. Amén. Ustedes han oído hablar de la palabra conversión. ¿Qué es conversión? Pues la palabra conversión, mis hermanos, cuando Dios llama a la gente, cuando Dios hace esa obra de llamar, hemos visto en los capítulos de Juan y en la enseñanza de Jesús en el capítulo 6, que dice la palabra de Dios que Dios es el que hace, que atrae a las personas a Jesús. Amén. Lo dijo el Señor en el capítulo 6, bastante, cuando Él estaba dando su discurso del pan de vida. Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae Dios. Y cuando ya está conmigo, yo no lo voy a echar fuera, yo le voy a otorgar la vida eterna, lo voy a hacer que resucite en el día de la resurrección. Pero ahí el punto muy interesante e importante dice que Dios es el que hace atraer a las personas a Jesús. Obviamente Dios pone muchos factores, como por ejemplo a la iglesia dejó el privilegio de proclamar las buenas noticias de salvación para que la iglesia lo hiciera, que lo hiciera la gente que todavía no conoce a Cristo. Y Dios, a través de esa predicación del evangelio, a través de sus ministros, la gente llega a escuchar la palabra de Dios y la gente se convierte, o sea, entrega su corazón al Señor. Ese primer acto de Dios se llama llamamiento. Pero ahora quiero hablar de que el llamamiento es una obra del Espíritu Santo, donde Dios, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, opera lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Pónganme atención, por favor, ¿sí? Dejen de hacer todo lo que están haciendo, pónganme atención, porque lo que voy a decir es muy importante, porque tal vez algunos de nosotros dirán: yo ahorita entiendo, entonces todavía no me he entregado al Señor, necesito entregarme al Señor. Entonces, cuando Dios cuando Dios hace que el ser humano llegue a los pies de Cristo, cuando entiende, hace el llamado eficaz del Evangelio, cuando la persona se arrepiente, aquí está una palabra una vez más,
arrepentimiento no solamente es una disposición a dejarlo, a abrazar la fe en Dios. El arrepentimiento conlleva un dolor fuerte en nuestra vida, porque entendemos que hemos fallado a Dios pecando. ¿Me entienden eso? El arrepentimiento implica eso. Una persona que dice, estoy arrepentida de lo que hice, pero en verdad tú miras que sigue haciendo lo mismo, que está en las mismas cosas, haciendo una vez más lo que dijo que ya no iba a hacer y que está volviendo una vez más a hacerlo. Esa persona genuinamente no se ha arrepentido. Tal vez en algún punto sintió vergüenza por lo que hizo. En algún punto sintió el deseo de dejar de hacerlo, pero no más ahí, porque al pasar el tiempo vuelve otra vez al mismo círculo vicioso, al mismo círculo de pecado, a la misma forma de vida que llevaba. Entonces eso que sintió en un punto de su vida no era un genuino arrepentimiento. Amén. No era arrepentimiento. El arrepentimiento, como ya les dije, es un dolor profundo que nosotros podemos llegar a sentir, que puede causarnos tristeza, que puede causarnos una situación de melancolía, podríamos decir así. Pero eso nos lleva a sentir que le hemos fallado a Dios. Ejemplos de estos hay muchos. Por ejemplo, David, en el Salmo 51, podemos nosotros ver a David, después de que él tuvo un pecado muy grave, terrible delante de Dios, y que él quería ocultar ese pecado. Me estoy refiriendo a la relación que él tuvo con una mujer de sus generales. Estoy refiriéndome a la mujer de Urías, el Eteo, que en algunas historias bíblicas miramos que esa mujer se llamaba Betsabé. Pues David tuvo una relación extramarital con Betsabé y él no sentía arrepentimiento. Él sabía que había hecho una cosa mal, ¿sí? Porque nosotros, por naturaleza, Dios ha puesto en nosotros algo. Cuando nosotros sabemos perfectamente que estamos obrando correctamente o no estamos obrando correctamente, ¿sí o no? Y más si somos ya creyentes. El creyente dice que el Espíritu Santo que mora en el creyente, dice que lo redarguye cuando el creyente peca. El Espíritu Santo es algo maravilloso que Dios nos ha dejado. Pero aún nuestra conciencia, por ejemplo David en el pasado, en ese tiempo, sabía que había hecho algo incorrecto, que no debía de meterse con la mujer de su prójimo, que no debía de meterse con esa mujer que ya estaba casada o que ya le pertenecía a uno de sus generales, pero él
por la codicia de sus ojos, porque no tuvo un dominio propio, al ver a la mujer, la deseó, y la Biblia dice que tuvieron una relación. Y miramos que él quiso ocultar el pecado. Imagínense qué situación. Quiso resolver el problema por sí mismo. En él no había un corazón arrepentido, un corazón que quisiera volverse a Dios para que hiciera lo correcto. Amén. Leamos la historia en el Salmo 51, por favor. Salmo 51. No sé si él lo tiene. ¿Qué dice el Salmo 51 hasta arriba de su traducción, hermano? De las Américas. ¿Qué dice el título? Oración de un pecador arrepentido. Oración de un pecador arrepentido. Oiga pues, la palabra arrepentimiento ahí. Y dice aquí que era un salmo de David cuando después de que se llegó a Betsabé, lo visitó el profeta Natán. Imagínense, David, si Dios no le hubiera tenido misericordia, porque ahí aún con la reprimenda que le dio Natán el profeta, miramos la misericordia de Dios, porque Dios amaba a David. Porque David por sí mismo no hubiera llegado al arrepentimiento hasta que llegó Natán. Él quiso, hermanas, quiso arreglar el asunto por sí mismo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto llegó este hombre? Por tratar de ocultar su pecado, por no tener un corazón arrepentido. ¿Hasta dónde llegó? La historia, hermano, lo miramos en el libro de los Reyes, en las Crónicas también. Miramos que David, después de que se llegó a Betsabé, dice que Betsabé quedó encinta, o sea, embarazada. Y David se le complicaron las cosas y trató la manera de cómo arreglar ese problema, tratando la manera de engañar al esposo, haciéndole saber de que él era padre del hijo que Betsabé esperaba. ¿Cuántos casos no habrán así en la actualidad, ¿verdad? Por la falta de arrepentimiento, tanto de las personas que cometen esos actos. Y miren esto. David quiso arreglar el asunto de una manera que Dios aborrece. David había sido tomado como el ungido de Jehová, ya era el rey. El Señor amaba a David. Pero una de las cosas que Dios no iba a tolerar a David era su corazón no arrepentido. Y eso, hermano, no ha cambiado hasta el día de hoy. No ha cambiado. Tal vez así como perdonó a David, me va a perdonar a mí. No tentemos al Señor.
Porque David era un rey. Y si al mismísimo rey fue reprendido por Dios, ¿será que Dios no nos va a reprender a nosotros? ¿Ah? Lo va a hacer. Pero miren, este hombre cuando es descubierto, pues, pero antes de eso, de su corazón no arrepentido, quiso hacer todas las cosas por su propia cuenta. Quiso arreglar el asunto sin la intervención de Dios. Y el Salmo 51 habla ya cuando su corazón empezó a tener el arrepentimiento. Pero ¿cuándo fue que él empezó a sentir el arrepentimiento? Cuando fue confrontado por su pecado. Amén. Hasta que llegó el profeta Natán, hasta ahí él empezó a sentirse mal delante de Dios. ¿Cuántas personas pensamos nosotros que Dios no ve lo que hacemos en nuestra intimidad, cuando no estamos con nuestra familia, cuando estamos en otros lugares lejos de Shenacó, por ejemplo, ¿va? Y nuestro pensamiento y el pensamiento de la gente dirá: es que aquí nadie me ve, aquí estoy en la oscuridad, aquí nadie va a decir que sí está actuando mal. ¿Por qué? Porque nadie me conoce. Miren, hermano, aunque nadie nos conozca en el lugar donde pudiéramos estar, eso no es una licencia para decir que Dios no nos ve. Estamos ante un Dios que lo conoce todo de nosotros, que sabe todo. ¿Será que David estaba pensando en esos atributos de Dios cuando cometió el acto con la mujer? Él no conocía cómo es Dios, pero se da cuenta después de la magnitud del conocimiento de Dios, porque de repente llegó el profeta Natán. Tal vez dijo: viene un profeta, y ¿sabe qué? Natán le da una parábola. Fíjate, David, que había un hombre que tenía muchas ovejas, pero había una que solo tenía una ovejita, y este hombre que tenía el poder, en lugar de comerse sus ovejas, se comió una ovejita que ni siquiera era él, no le había costado nada. ¿Qué crees que le puede pasar a ese hombre? Dijo el profeta Natán, enseñándole a él. Que lo mate, merece la muerte. Pues, rey, tú eres ese hombre. Imagínense. Y David sorprendido, y Dios le revela la magnitud de su pecado y de cómo él había escondido, porque no había arrepentimiento en su corazón. Y miren todo lo que puede pasar cuando no hay un corazón arrepentido. Podemos estar en la iglesia, podemos venir a la iglesia, podemos fingir que nos gozamos delante de Dios, pero nuestro corazón no arrepentido nos hace volver a casa vacíos. Por eso, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, entendamos que nos presentamos ante un Dios, primeramente, en su cualidad santo, que no tolera el pecado. Y si
sabemos eso, lo primero que vamos a hacer nosotros es doblar rodillas y pedirle perdón por nuestros pecados, si somos conscientes de ello. Si no somos conscientes y si ya estamos acostumbrados a cohabitar con el pecado, entonces nos va a pasar lo de David, cuando todavía no tenía el arrepentimiento en su corazón. Dice acá, versículo 4. Lo vamos a leer un poquito más. Lo vamos a leer, hermanos, por favor. 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire cómo empieza David a hablar. Ten piedad de mí. La palabra piedad aquí no es estilo de vida conforme a la palabra de Dios. La palabra piedad aquí es misericordia. Que Dios lo favorezca a David. Eso es lo que está pidiendo, su favor, su bondad. Porque conoce a Dios, que Él es inmenso en compadecerse, que Él es el único que puede borrar sus transgresiones. Dice acá, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿A qué pecado se estaba refiriendo? ¿A qué maldad? A lo que él había cometido con la mujer de Urías Eteo, al acto de adulterio que él había cometido con la mujer que no le pertenecía. Miren, dice la Biblia que ningún fornicario, que ningún adúltero heredará el reino de los cielos. Nadie. Pero debemos de entender que Dios es el Dios de toda gracia, de misericordia. Pero miren cómo es que Dios empieza a perdonar. Cuando Dios perdona, por eso es que en esta noche, hermano, yo quiero ir entrando en nuestro discipulado acerca del arrepentimiento y la conversión. Tenemos que entender que uno de los requisitos para que Dios pueda perdonarnos es que nosotros estemos arrepentidos. ¿Pero qué es arrepentimiento? Eso es lo que estoy enseñando ahorita. Arrepentimiento es el dolor, primeramente es un dolor intenso que hay en nuestro corazón por haberle fallado al Dios de toda gracia. Por haber pecado en contra de su santidad, en contra de su palabra. Allí inicia el arrepentimiento en la vida del ser humano, reconociendo su maldad y el hecho de que ha hecho y actuado mal. Ahí empieza un verdadero arrepentimiento. No fingiendo una vida santa, no fingiendo una vida que tal vez aparenta que no ha pecado en nada, pero miramos nosotros que la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es por medio de un corazón arrepentido. Un corazón que primeramente reconoce su maldad. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que está diciendo David con sus propias palabras? Hasta aquí ya él, después de haber sido
Ya el profeta Natán lo había reprendido duramente por lo que él había hecho. Él ahorita se da cuenta y necesita el perdón de Dios. Entonces él empieza a sentir la necesidad de ser perdonado por Dios, pero para que sea perdonado por Dios necesita reconocer su pecado. Mire, lávame por completo de mi maldad y limpia de mi pecado. Está hablando acerca de que él ya está reconociendo. Dice, lo que dice el verso 3, dice, porque yo reconozco, ¿qué dice? Mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Yo reconozco mis transgresiones. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y nomás aterrizamos aquí a la iglesia, doblamos rodillas a reconocer nuestras transgresiones y pecados? Usted que ha pecado durante toda la semana, usted que sabe que de verdad tiene muchas cosas en que le ha fallado a Dios, viene delante de Dios a reconocer sus transgresiones y a pedirle perdón a Dios. Ese es el inicio de un corazón arrepentido. Por eso, hermano, acá, cuando pequemos, reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. No se quede, no nos quedemos, porque hay graves consecuencias cuando nosotros ocultamos el pecado. Pregunto yo a ustedes, ¿qué consecuencias puede haber cuando nosotros le ocultamos nuestros pecados a Dios? Vamos a ver, Beverly. Bueno, yo creo que ocultarlos no podemos, ¿no? Porque Él lo conoce todo. En nosotros. Cuando digo ocultarnos, yo delante de Él no puedo ocultar nada, pero lo que me estoy refiriendo es no reconocerlo delante de Dios. Ocultarlo en ese sentido. Es que cuando no reconocemos nuestro pecado, corremos el peligro de creer que es normal lo que hacemos. Y pues, ¿no? Que la palabra nos enseña que hay que reconocer Peligros. Pero yo lo que pregunté es, ¿qué consecuencias hay cuando nosotros escondemos nuestros pecados delante de Dios? Ya que Dios, Él quiere de nosotros un corazón limpio, ¿qué consecuencias puede haber? ¿Qué hace Dios cuando una persona peca? Se aleja. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Vamos lejos de la presencia de Dios. Ay, saber por qué yo ya no siento gozo en la iglesia. Yo en la iglesia del hermano Héctor ahí ni cantan y no se siente la presencia de Dios. Ahí no hay. La iglesia está muerta. ¿Han escuchado expresiones así? ¡Ay, el gozo! Una de las consecuencias cuando ya Dios ya no está en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra relación, porque hay una invasión de pecado, es la falta de gozo, la falta de su presencia. Mira esto, versículo 12. Diez, 11 y 12. Por favor, ¿alguien me lo puede leer?
Salmos. Ajá. 51, 10, 11 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ajá. No 11. me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Mira, consecuencias. Corazón sucio por el pecado, lleno de maldad. ¿Sí? Cuando una persona no se arrepiente, esa persona está sucia delante de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo esta parte? Aunque, como dice Isaías, nos lavemos con el mejor jabón nuestro cuerpo cuando nos bañamos. Aunque nos sintamos, que nos echemos el perfume más caro que podamos comprar y tengamos y vengamos a la iglesia con una ropa espléndida y todo. Pero eso, hermano, no cambia nada de la podredumbre que podamos tener en el corazón, en la vida, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo es la forma en que nosotros podemos crear? ¿Cómo es que nosotros podemos tener un corazón limpio delante de Dios? ¿No saben? ¿Cómo es, Dina? ¿Cómo podemos llegar a tener un corazón limpio delante de Dios? Tener un arrepentimiento sincero. Ay, ay, ay. Cuando hacemos limpieza en nuestra vida, necesariamente tenemos que acudir a Dios y confesarle nuestros pecados, no esconderlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Y eso no ha cambiado. Si a David le dijo, mira, David, estás haciendo las cosas mal. Eres el rey, tú tienes que ser el ejemplo. ¿Ya? Pero David había empezado a hacer otras cosas y ahora el Señor lo estaba reprendiendo. ¿Para qué? Para que David reaccionara y pudiera llegar a la presencia del Señor a pedir perdón, a tener un corazón sincero delante de Dios, para que Dios pudiera limpiar su vida. Yo quiero decir, hermano, que el único que puede limpiarnos de toda culpa, de todo pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor. Por eso murió Él en la cruz del Calvario. Por eso es que Él se entregó para limpiarnos a nosotros, para darnos una vida nueva, una relación con Dios. La única manera es acudir a Cristo. Él es el único que tiene palabras de vida eterna, palabras de sanidad, palabras de limpieza. Ustedes están limpios, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque yo les he dado mi palabra a ustedes. Una relación con Cristo nos hace limpios de pecado. Pero si nuestro corazón no es sincero, ¿será que Dios, será que Jesús no sabe que nosotros somos sinceros o estamos engañándolo a Él? ¿Será que no sabe Jesús? El Señor Jesús en el capítulo 7 de Juan, el 6, perdón, yo los conozco a todos ustedes. Mas sin embargo hay uno entre ustedes que es un diablo. ¿Ya? Es un traidor. ¿Será que no conocía los corazones de los discípulos? Los conocía.
vuelvo y actualizo. ¿Será que todos los que estamos hoy en la iglesia conoce o no los corazones de nosotros? Digan sí o no. ¿Conoce los corazones de todos nosotros el Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué miedo? ¿Por qué tienen miedo? Digan sí o no. Sí. Sí. ¿Qué debemos de empezar a hacer nosotros? ¿Ah? A tener temor de Él. Si nos conoce, ¿por qué no vivir apartado del pecado y hacer los usos, tener un corazón arrepentido? Porque si no lo hacemos, aunque estemos en la iglesia, hermano, la presencia de Dios no va a estar con nosotros. Versículo 11. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos en que la gente habla lenguas. Y lenguas, y lenguas, y lenguas. Conozco a alguien que dice que es profeta. Fines de semana anda borracho. Y le pregunté un día, hermano, que él es hermano, ¿cómo estás delante de Dios? Ah, hermano, ya me perdonó el Señor. Producto de eso es que oré por una familia y todos sanaron. A la semana siguiente estaba en el mismo ciclo de pecado. ¿Será que es sincero consigo mismo? ¿Será que se presenta delante de Dios con un corazón sincero, contrito y humillado? Pero él dice que tiene el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que cuando hay pecado, el Espíritu Santo se apaga, se retrae. Y eso es una enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros, el Espíritu Santo, fue enviado en Pentecostés. En el libro de los Hechos vino la promesa del Padre a hacer una habitación en la casa que es nuestro cuerpo, y dice la Biblia que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Amén. Y si el Espíritu Santo está cohabitando en nosotros, en nuestra vida, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a pecar? ¿Qué pasa? ¿Será que el Espíritu Santo sigue ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y nosotros pecando? No. David lo sentía plenamente. No quites de mí tu Espíritu Santo. En algún momento, cuando él ya estaba fingiendo su vida, seguramente tal vez iba todavía a los cultos, iba a la casa, al templo, a hacer las cosas rituales que tenía que hacer, pero la presencia de Dios ya no estaba en él. ¿Por qué? Porque la vida de él era una vida de hipocresía delante de Dios, porque no quería confesar su pecado. O sea, no quería tener un corazón arrepentido delante de Dios, y por eso el Espíritu Santo se había mermado, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice en las cartas de Pablo: no apaguéis al Espíritu Santo. En otra, a Timoteo más le dice a los jóvenes, ¿verdad? Aunque todos nosotros pecamos, de viejos, de niños y de jóvenes, ¿verdad? Y el Señor les dice: no apaguen el fuego, aviven el fuego.
del Espíritu del Señor. ¿Cómo podemos apagar la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Cuando no confesamos lo que somos delante de Dios. Y cuando se va el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ya no hay paz, ya no hay gozo, no hay dominio propio y un montón de consecuencias más. Pero miren qué pasa, pues. ¿Qué pasa cuando hay una confesión de pecados para empezar? Un corazón sincero delante de Dios. ¿Qué pasa? Versículo 12, por favor. Vamos a ver. Versículo 12, por favor, mis hermanos. Ya voy a terminar, ya me faltan como 5 minutos nada más. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un poder. Ajá. Con un espíritu de poder. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Cuando hay un corazón arrepentido, genuino, verdadero, cuando hay un arrepentimiento, un dolor por el pecado, cuando lo confesamos, dice que una de las cosas que vuelve de las preciosas virtudes que Dios da a los seres humanos es el gozo. ¿Y cómo se pierde el gozo? El gozo se pierde por el pecado. Ay, pero mayin maninashta, niki manikikoshta ribama, niap iglesia. Manikikoshta ribama, nikanofri ajaf. Manikikoshta ribama, porque, ya, y chermitzat tu iglesia. Y tantas cosas que vienen a nuestra mente. ¿Pero qué? Porque muchas veces no hay gozo porque no hemos confesado a Dios lo que ha pasado. Cuando David le pasó esto, vino un decrecimiento en su vida, en su relación con Dios. Ya no se sentía bien en la iglesia, tal vez ya no había fuerzas en él para orar, para buscar a Dios, para meditar en su palabra. Porque cuando hay un corazón gozoso, las evidencias de un corazón gozoso es buscar la presencia de Dios. Amén. Porque el gozo del Señor es lo que nos da fuerza, que nos provee fuerzas, ¿no? Pero ya David ya no quiere. Pero cuando él confesó lo que había hecho, cuando le dolió lo que hizo y ahora le está pidiendo perdón al Señor, el gozo de la salvación vino una vez más a la vida de él. Esta es la clave, hermano. Amén. La clave. La clave. Versículos 16 y 17. Porque tú no te deleitas en el sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería, dice David. El sacrificio no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios, dice David, son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. En otras palabras, dice acá, al corazón arrepentido, un espíritu contrito. ¿No tienen alguna otra versión ahí, Pepe, por favor? Búscame la versión en lenguaje actual o la NTV.
Y con esto tenemos lástima que no tenemos todavía el Antiguo Testamento en Cachiquel, si no ya nos deleitáramos en eso, ¿verdad? Pero primeramente Dios, que Dios nos oiga y que podamos hacer las cosas que podemos hacer. ¿Quieren alguna versión ahí? Con esto terminamos. Salmo 52. Ajá. 51, perdón. 51, 16. 17, 16 y 17. Yo lo tengo aquí también, pero quiero que ustedes me ayuden. 51, 16 y 17. Sí, por favor. ¿Qué es el lenguaje actual? Sí. Sí, yo con gusto te ofreceré animales para ser sacrificados, pero esto no es lo que quieres, esto no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Tú, oh Dios, no desprecias al que con sinceridad se humilla y se arrepiente, obviamente, delante de ti. Principio de la conversión verdadera, arrepentimiento. De hecho, la conversión hay una ecuación en la conversión: arrepentimiento más fe en el Señor da una conversión verdadera. Pero hoy estamos viendo lo que implica tener arrepentimiento. Quiero ir terminando en esta hora. Hermanos, si hemos pecado delante de Dios, no ocultemos nuestro pecado delante de Dios. Nosotros, hermanos, delante de mí no hay necesidad que venga usted como hacen algunas religiones, que tienen que ir a confesar su pecado delante de algún hombre. Ningún hombre puede tener capacidad de perdonar pecados. El que tiene el poder de perdonar pecado es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en esta noche. Amén. Él sí puede perdonar tus pecados. Y te recomiendo a que te presentes delante de Él con un corazón sincero. No le ocultes nada a Él, porque, miren, Él lo conoce todo. No hagas que venga el profeta, tal vez venga alguien más como el profeta Natán a decirte lo que tiene que venirte a reprender algún profeta, para que tú entiendas de que estás delante de un Dios que lo sabe y que conoce todo. Entendamos, hermano, que Dios nos conoce y sabe tal cual somos. Y si hoy tenemos pecados, pues estoy aplicando ya. Entonces, si hemos pecado delante de Dios y no lo hemos confesado, ¿qué nos hace falta? Confesemos nuestro pecado. Porque Dios no desprecia un corazón que se humilla y que se entrega delante de Él y le pide perdón. El principio del arrepentimiento, reconocer lo que somos. Allí empieza a cambiar nuestra vida delante de Dios. Allí vamos a ser personas agradables delante de Dios por el sacrificio del Hijo de Él. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno. Amén. Muy bien.